Imagina esto. 60.000 soldados chocan contra un muro de silencio. Es el 17 de junio de 1462. El ejército otomano, la mayor máquina de guerra sobre la tierra, no se detiene por un muro de escudos ni por una barrera de cañones. Se detiene porque sus hombres no pueden respirar. El sultán Mehmed el Conquistador, el hombre que destruyó las murallas de Constantinopla, cabalga hasta la primera línea y se cubre la boca. El aire no está simplemente caliente, está sólido, cargado con un hedor de putrefacción. Ante él, extendiéndose durante 3 kilómetros, 20.000 estacas perforan el cielo. Y en cada punta, un cuerpo se desliza lentamente hacia la tierra. Esto no es un campo de batalla, es una galería. Muy por encima de la masa de campesinos en descomposición, una estaca se eleva sobre todas las demás. Sostiene el cadáver de Hamza, el general de más alto rango del sultán. No está desnudo como los demás. Todavía lleva puestas sus preciosas ropas de seda carmesí y su turbante de terciopelo, con la tela ondeando burlonamente contra su piel licuefacta. El mensaje es brutal en su ironía. Vlad respeta suficientemente el rango del general como para darle la estaca más alta, pero lo odia lo suficiente como para dejarlo pudrir con sus mejores ropas. Mehmed, con el estómago revuelto, dará vuelta a su caballo. No puede luchar contra un hombre capaz de hacer esto. Esta es la historia real de Vlad el Emparador, y comienza donde termina el valor del sultán. Antes de sumergirnos en estas historias olvidadas de supervivencia y sufrimiento, si disfrutas aprendiendo sobre las verdades ocultas de la historia, considera darle like a este video y suscribirte para recibir más contenido como este. Y por favor, deja un comentario diciéndome desde dónde estás viendo esto. Me parece increíble que estemos explorando estas historias antiguas juntos desde diferentes partes del mundo, conectados a través del tiempo y el espacio por nuestra curiosidad compartida sobre el pasado. Para entender esta carnicería, debemos despojarnos del mito y mirar el mapa. Valaquia, la actual Rumanía, era la picadora de carne de la Europa medieval. Era un pequeño y llano corredor atrapado entre dos gigantes aplastantes, el Imperio Otomano Islámico al sur y el Reino Católico de Hungría al norte. Para un príncipe valaco, la neutralidad no era una opción. O eras vasallo o eras cadáver. Vlad III entendía esta trampa geopolítica mejor que nadie. Sabía que el honor en esta región era una nota de suicidio. Para sobrevivir aquí, no necesitaba ser un caballero con la armadura reluciente. Necesitaba ser algo peor que los propios invasores. El terror que acaba de presenciar en ese bosque no nació de la locura. Fue un producto ingeniosamente diseñado. Fue una lección aprendida de la manera más dura. Mucho antes de ser un caudillo de guerra, Vlad fue una víctima. Su educación en la violencia no comenzó en el trono. Comenzó en una mazmorra a cientos de kilómetros de su hogar, donde un niño aterrorizado fue obligado a observar, aprender y eventualmente convertirse en el monstruo que sus captores más temían. Para encontrar el origen de la locura, tenemos que retroceder 20 años. El año es 1442. En un camino polvoriento al borde del imperio, un padre realiza una transacción que condenará a miles de personas. Vlad Dracul, el gobernante de Valaquia,
está desesperado por mantener su trono. Para demostrar su lealtad al sultán, ofrece la única garantía que importa: su propia carne y sangre. Entrega a sus 2 hijos menores a la guardia otomana. Radu tiene 7 años, con los ojos muy abiertos y aterrorizado. Vlad tiene 11. Mientras los muchachos son arrastrados hacia el interior del imperio, observan cómo su padre regresa cabalgando hacia Valaquia. No mira hacia atrás. Es el momento definitivo de traición que se versa el vínculo del joven Vlad con la humanidad. Los llevan a la fortaleza de Égrigos, en lo profundo de Anatolia. Pero esto no es una mazmorra oscura infestada de ratas. Es algo mucho más insidioso. Es una jaula dorada. El sultán no quiere rehenes muertos. Quiere títeres lavados de cerebro. Quiere criar a estos muchachos para que sean vasallos otomanos leales que algún día gobiernen Valaquia en su nombre. La experiencia divide a los hermanos en 2 mitades irreconciliables. Radu, el menor, es seducido por el esplendor de la vida como rehén otomano. Es apuesto, maleable y ansioso por complacer. Se convierte al Islam. Adopta la ropa, el idioma y las costumbres. Lo llegan a conocer como Radu el Frumos, Radu el Hermoso. Con el tiempo, encuentra su camino hacia el círculo íntimo del hijo del sultán, el joven Mehmet. Estudian juntos, casan juntos y quizás, como sugieren los rumores, se convierten en amantes. Radu mira a sus captores y ve una familia. Vlad los mira y solo ve objetivos. Él es el hijo problemático. Se niega a aprender las oraciones. Se burla de los guardias. Se aferra a su identidad valaca con una terquedad violenta. Y por su insolencia, paga con sangre. Los otomanos son maestros de la disciplina y Vlad se familiariza íntimamente con el falaka, un castigo en el que los pies de la víctima se sujetan en un bloque de madera y se golpean con varas hasta que los huesos se quiebran. Aprende a caminar sobre carne hinchada y amoratada. Aprende que el dolor es temporal, pero la sumisión es permanente. Sin embargo, en medio de los golpes y el aislamiento, la infancia del joven Vlad III está definida por la observación. Es un depredador en entrenamiento. Observa a los genízaros, las tropas de élite de choque del sultán. Estos hombres son niños cristianos secuestrados, criados para ser guerreros islámicos fanáticos. Vlad ve su disciplina, ve su absoluta ausencia de miedo. Comprende que el Imperio Otomano no se mantiene unido por el amor ni por la lealtad, sino por un orden absoluto y aterrador. Lo más importante es que observa cómo manejan la traición. El empalamiento no fue una invención valaca. Era un castigo que Vlad probablemente vio usar por los gobernadores otomanos para suprimir levantamientos locales. Observa la muerte lenta y agonizante de los rebeldes, tomando nota de cómo el terror silencia a la multitud. Estudia la anatomía del miedo. Comprende que si una nación pequeña quiere sobrevivir frente a un gigante, no puede luchar con honor. Debe luchar con la locura. Mientras Radu aprende poesía y etiqueta de la corte en los jardines del palacio, Vlad está tomando mentalmente notas sobre tortura, logística y terror. Deja de pelear con los guardias y comienza a analizarlos. No se está convirtiendo en otomano, pero sí en algo nuevo, un híbrido. Posee el odio ardiente de un patriota valaco,
armado con la crueldad fría y sistemática de un general otomano. El sultán cree que está quebrando el espíritu del muchacho. En realidad, está forjando un arma que algún día se volverá contra él. Para cuando Vlad es liberado años después, el niño aterrorizado de 11 años ha desaparecido. En su lugar se alza un joven con ojos muertos y una comprensión muy clara de cómo funciona el mundo. Mátalos antes de que te maten a ti y asegúrate de que sufran lo suficiente como para que sus fantasmas tengan miedo de perseguirte. Vlad regresa a Valaquia en 1448, respaldado por una unidad de caballería otomana, esperando encontrar un reino que llora a su padre. En cambio, encuentra una escena del crimen. La noticia le golpea con la fuerza de un impacto físico. Su padre, Vlad Dracul, no había caído en combate glorioso contra el infiel. Había sido asesinado en los pantanos detrás de su propio palacio, abatido por los mismos nobles que le habían jurado lealtad. Pero el destino de su hermano mayor, Mirza, es el detalle que verdaderamente quiebra algo dentro de la mente de Vlad. Mirza era un guerrero, un joven que había luchado junto a su padre. Los señores locales, conocidos como los boyardos valacos, no se limitaron a matarlo. Lo capturaron en Targoviste, lo arrastraron por las calles y lo torturaron. Luego, en un acto final de desprecio, lo enterraron vivo. Imagina esa muerte, la tierra llenando tu boca, el peso de la tierra aplastando tu pecho, la oscuridad absoluta mientras arañas la tapa de un ataúd, o la tierra cruda gritando, pidiendo una misericordia que nunca llega. Vlad lo visualiza cada noche. Imagina la tierra en los pulmones de su hermano. Comprende que las mazmorras otomanas fueron un jardín de infancia comparadas con la traicionera política de su propio hogar. Valaquia no es un país unificado, es un nido de víboras. Los boyardos son los verdaderos gobernantes. Son una aristocracia poderosa y arraigada que trata el trono como una silla musical. En el último siglo han coronado y matado a príncipes a voluntad. Para ellos, el príncipe no es más que un gerente temporal. Si exige demasiado o cobra impuestos muy altos, simplemente le cortan el cuello y lo reemplazan por un primo más obediente. Se han vuelto gordos, ricos y arrogantes con este ciclo de regicidio. Por un breve tiempo, en 1448, Vlad se sienta en el trono, pero es débil. Los húngaros lo destituyen rápidamente y lo obligan al exilio nuevamente, esta vez vagando por los bosques de Moldavia. Pasa años en la naturaleza salvaje, drumeando, planeando y esperando. Sabe que si alguna vez se regresa a Targoviste, no puede ser simplemente otro príncipe. Si intenta gobernar según las viejas leyes, terminará en una tumba poco profunda junto a su hermano. Cuando finalmente toma el poder por segunda vez en 1456, los boyardos se mofan. Ven a un joven de 25 años fracasado, un antiguo rehén turco que seguramente no sobrevivirá el invierno. Lo reciben con falsas sonrisas y vino envenenado, ya planeando quién lo reemplazará. Creen que es débil porque está callado. Están fatalmente equivocados. Vlad interpreta perfectamente el papel del gobernante ingenuo. Acepta sus promesas insinceras de lealtad. Investiga los registros de la muerte de Mirza.
Memoriza los nombres de cada familia noble involucrada en el golpe. Cuenta sus propiedades, sus riquezas y sus soldados. No está gobernando, está cazando. Comprende que para asegurar Valaquia contra los imperios invasores, primero debe decapitar la podredumbre interna. Necesita romper la rueda de la traición que ha destruido a su familia. Los boyardos creen que son los dueños del juego. No se dan cuenta de que el juego ha cambiado. Están tratando con un hombre que ha mirado al abismo de la crueldad otomana y ha decidido traer ese abismo a casa. La lista de nombres está completa. Las invitaciones están escritas. Es hora de una fiesta. Es el domingo de Pascua de 1457. El gran salón de la corte principesca en Targoviste resuena con música y el tintineo de copas de plata. El aire huele a cordero asado y vino especiado. 500 de los nobles más poderosos de Valaquia, los boyardos y sus familias, están sentados en largas y pesadas mesas de madera. Van vestidos con sus mejores brocados, pieles y joyas, riendo, comiendo y brindando por la salud de su nuevo príncipe. Vlad está sentado en la cabecera de la mesa principal. No está comiendo, está observando. Para los boyardos, esto es una señal de reconciliación. Creen que el joven lobo ha sido tomado, que entiende que los necesita a ellos, a su dinero y a sus ejércitos privados para gobernar. Pero cuando la fiesta alcanza su punto más álgido, Vlad levanta una mano. La música se detiene. Las risas se apagan. El silencio en el salón se vuelve súbito y pesado. Se pone de pie, con la voz tranquila, casi conversacional. Formula una simple pregunta a la sala. ¿A cuántos príncipes habéis sobrevivido? Los boyardos, borrachos y arrogantes, comienzan a presumir. Uno grita: ¡7! Otro ríe: 12. Un tercero afirma haber servido a 30 gobernantes en su vida. Creen que es un juego. Creen que están alardeando de su longevidad. Vlad asiente lentamente. Para él, esto no es un alarde, es una confesión. Cada príncipe al que sobrevivieron fue un príncipe al que traicionaron, destronaron o asesinaron. Los mira y ve a los hombres que enterraron vivo a su hermano. Recuerda el juramento que hizo al aire vacío en la capilla donde fue enterrado su padre. Sangre por sangre, pero sufrimiento por traición. Da una señal. Las puertas del gran salón se cierran de golpe. Desde las sombras, sus fieles guardias, mercenarios que solo le deben lealtad a él, avanzan con las espadas desenvainadas. La masacre del banquete de Pascua comienza al instante. No hay juicio, no hay debate. Los boyardos más ancianos, los demasiado débiles para trabajar, son arrastrados de sus sillas y emparados allí mismo en el patio. Sus gritos se mezclan con las campanas de la iglesia que repican por la resurrección de Cristo. Pero para los jóvenes y sanos, la muerte sería demasiado fácil. Vlad tiene un propósito especial para ellos. Los despoja de sus títulos, pero no de sus ropas. Todavía con sus mejores garas de Pascua, son encadenados juntos y sacados de la ciudad. Su destino es un remoto y escarpado acantilado con vistas al río Arges, a 80 kilómetros de distancia. Este es el lugar de unas ruinas antiguas
que Vlad pretende convertir en una fortaleza inexpugnable, el castillo de Poenari. Los boyardos son obligados a convertirse en mano de obra esclava. Forman una cadena humana por la empinada ladera de la montaña, pasando pesadas piedras y cubos de mortero de mano en mano. No hay descansos, no hay comida. Trabajan bajo el látigo día y noche. Pasan los meses. Los abrigos de terciopelo se pudren y caen de sus cuerpos hechos jirones. Las túnicas de seda se desintegran bajo la lluvia y el sudor. Sus suaves manos de nobles se deshuellan, dejando al descubierto músculos y huesos en carne viva. Trabajan hasta derrumbarse, y cuando se derrumban, son arrojados al barranco de abajo, reemplazados por el siguiente noble de la fila. Para cuando el castillo está terminado, la vieja aristocracia de Valaquia ha dejado efectivamente de existir. En su lugar, se alza una fortaleza de piedra, construida literalmente sobre los huesos de los traidores. Vlad ha logrado dos objetivos de un solo golpe. Ha asegurado sus fronteras con una nueva plaza fuerte y ha restablecido brutalmente el orden político. El mensaje al país es aterradoramente simple. Ya no hay boyardos. Solo existe Drácula. Con la aristocracia aplastada bajo el peso de la piedra y el mortero, Vlad dirigió su mirada hacia las calles. Había silenciado a los lobos del castillo. Ahora pretendía disciplinar a las ovejas del pueblo. Su visión para Valaquia era absoluta. No solo quería una frontera segura, quería una utopía moral. Pero en la mente de Vlad, una sociedad perfecta era como un jardín perfecto. Requería una poda agresiva. Observó su capital y vio pobreza, enfermedad y mendicidad. Para un gobernante moderno, estos son problemas sociales a gestionar. Para Vlad, eran manchas en la dignidad del Estado. Ideó una solución que era característicamente eficiente y horrorosamente definitiva. Anunció un gran banquete en Targoviste, invitando específicamente a los pobres, los enfermos, los cojos y los ancianos. Cientos se congregaron en un gran salón de madera, agradecidos por la repentina generosidad del príncipe. Comieron carne y bebieron vino, celebrando su buena fortuna. Al concluir el festín, Vlad apareció ante ellos y formuló una simple pregunta. ¿Queréis estar sin ninguna preocupación en el mundo, sin que os falte nada? La multitud, creyendo que les estaba ofreciendo pensiones o alojamiento, gritó: ¡Sí! Vlad asintió, salió y ordenó a sus guardias que tapiaran las puertas y las ventanas. Luego prendieron fuego al salón. Mientras los gritos se elevaban con el humo, Vlad supuestamente le dijo a sus capitanes que había hecho esto por dos razones. Primero, para que ya no sufrieran, y segundo, para que su nación no tuviera ninguna carga. En una sola noche, había resuelto la pobreza incinerando a los pobres. Esta era la naturaleza de sus reyes draconianas. El crimen no era castigado, era obliterado. Tanto si robabas un trozo de pan como si traicionabas al Estado, la sentencia era frecuentemente la misma. La estaca no discriminaba. Esto creó una atmósfera de terror sobrenatural. La gente de Valaquia no tenía miedo solo de que los descubrieran. Tenía miedo de la omnisciencia del príncipe.
El símbolo definitivo de este control absoluto era la copa de oro de Vlad Drácula. Según las crónicas, Vlad ordenó que se fabricara una copa de oro macizo incrustada de gemas y se colocara en el borde de la fuente pública de agua en la plaza central de Targoviste. Estaba allí para que cualquiera la usara. Viajeros sedientos, comerciantes, campesinos, todos podían beber de ella. Pero había una sola regla: la copa nunca debía abandonar la fuente. En cualquier otra ciudad de Europa, en Londres, París o Constantinopla, esa copa habría desaparecido en 5 minutos. Pero en Targoviste permaneció allí. Permaneció allí durante años, las 24 horas del día, sin vigilancia. Relucía a la luz de la luna, tentando a la fortuna con un valor mayor del que un campesino podría ganar en 10 vidas enteras. Sin embargo, nadie la tocaba. Nadie se atrevía. La mano invisible del terror de Vlad era más fuerte que la cadena de hierro más resistente. Esta era la paradoja de su reinado. Era un asesino en masa. Sin embargo, bajo su gobierno, Valaquia se convirtió posiblemente en el lugar más seguro del mundo conocido. Podías dejar una bolsa de oro en el camino y regresar una semana después para encontrarla intacta. Había reemplazado la corrupción con el miedo y el caos con un silencio tan profundo que parecía el de la tumba. Pero ese silencio estaba a punto de romperse. El Imperio Otomano no había olvidado a su antiguo rehén y el sultán había terminado de enviar mensajeros. En el invierno de 1461, el silencio en Valaquia se había vuelto ensordecedor y resonaba hasta Constantinopla. Vlad había dejado de pagar la jizya, el impuesto anual de 10.000 monedas de oro y 500 niños para ser entrenados como genízaros, exigido por el sultán. Para Mehmed, esto no era solo ingresos perdidos, era una rebelión abierta. Mehmed envió 2 enviados de alto rango a Targoviste. Su misión era ostensiblemente diplomática: cobrar el tributo y recordarle al príncipe cuál era su lugar. Pero en realidad estaban allí para evaluar la amenaza. El encuentro tuvo lugar en la sala del trono de Vlad. Los enviados, vestidos con túnicas vaporosas y grandes turbantes intrincados, se inclinaron ante el príncipe, pero no se quitaron el tocado. En presencia de un monarca cristiano, esto era una violación del protocolo. Sin embargo, en la corte otomana, quitarse el turbante era una señal de deshonra. Vlad conocía perfectamente esta costumbre. Había vivido entre ellos durante años. Entendía sus leyes mejor de lo que ellos entendían las suyas. Pero vio una oportunidad para una demostración teatral que sacudiría al mundo. Fingió ofenderse. Les preguntó por qué lo insultaban manteniéndose con la cabeza cubierta. Los enviados, quizás arrogantes en su condición de representantes de la superpotencia, respondieron que no era su costumbre quitarse el turbante ante nadie, ni siquiera ante el sultán. Vlad sonrió. Entonces, según se cuenta, dijo: «Os ayudaré a fortalecer vuestra costumbre para que nunca podáis romperla». Hizo una señal a sus guardias. Los enviados fueron apresados y obligados a arrodillarse. Vlad ordenó que trajeran pequeños clavos de hierro. Mientras los diplomáticos gritaban mezclando confusión y terror,
Los guardias martillaron los clavos directamente a través de la tela de los turbantes y dentro de sus cráneos. No los mató de inmediato. Los dejó sufrir, asegurándose de que los turbantes clavados de los enviados otomanos quedaran permanentemente adheridos a sus cabezas. Luego los envió de regreso a Constantinopla con un mensaje. No soy vuestro esclavo. Soy un príncipe soberano. Cuando los enviados, o lo que quedaba de ellos, llegaron tambaleándose a la corte de Mehmed, el sultán supuestamente palideció de rabia. Esto era más que una ejecución. Era una profanación personal. Vlad había tomado el símbolo de su fe y dignidad y lo había convertido en un instrumento de tortura. Los canales diplomáticos estaban cerrados. El tiempo de los impuestos había terminado. Mehmed II comenzó a reunir su ejército. Hizo un llamamiento a sus vasallos de todo el imperio. Reunió una fuerza 3 veces mayor que la que había tomado Constantinopla. Venía a Valaquia, no a conquistarla, sino a borrar a Vlad de la historia. La jaula dorada había fracasado. Ahora era el turno de la espada. Primavera de 1462. La máquina de guerra otomana cruza el Danubio. Mehmed II trae consigo un ejército estimado en más de 60.000 hombres, apoyado por una flota de barcos y la artillería más avanzada de la época. Frente a este leviatán, Vlad tiene menos de 30.000 soldados, en su mayoría campesinos y caballería ligera. En una guerra convencional, Valaquia sería aplastada antes del mediodía. Pero Vlad no tiene intención de librar una guerra convencional. Sabe que no puede ganar en el campo de batalla, por lo que decide convertir el propio campo de batalla en el enemigo. A medida que el ejército otomano avanza hacia el norte, no encuentra más que cenizas. Vlad inicia una política de tierra quemada total. Ordena a su propio pueblo que queme sus cosechas, sacrifique su ganado y se retire a las montañas. Los otomanos están marchando hacia un desierto artificial. No hay grano que confiscar. No hay caza que perseguir. El abrasador sol balcánico cae sobre soldados cubiertos de armadura pesada. Y cuando se precipitan a los pozos de los pueblos para beber, encuentran el agua negra y putrefacta. Vlad ha envenenado las fuentes de agua con cadáveres de animales y carne podrida. La sed comienza a matar a más hombres que las flechas. Pero la privación física es solo la primera capa de la pesadilla. Vlad desata una forma de guerra psicológica y biológica que está siglos adelantada a su tiempo. Sabe que su ejército es demasiado pequeño para enfrentarse a los genízaros, así que recluta un tipo diferente de soldado. Recorre su reino buscando a los enfermos. Hombres y mujeres que padecen la peste bubónica, la lepra y la tuberculosis no son puestos en cuarentena. Son convertidos en armas. Vlad los viste con ropa otomana y los envía a infiltrarse en los campamentos enemigos durante la noche. Estas bombas biológicas ambulantes se mezclan con los soldados turcos, comparten su comida, tocan sus odres de agua y propagan la infección profundamente detrás de las líneas enemigas. Es una misión suicida para los enfermos, pero crea un pánico que se propaga más rápido que la propia enfermedad. Los soldados otomanos dejan de confiar los unos en los otros. Cada tos es una sentencia de muerte. Cada sombra contiene un potencial asesino.
La caballería de Vlad ataca como fantasmas. Emboscan las líneas de suministro, eliminan a los rezagados y desaparecen de regreso en el bosque antes de que los otomanos puedan formar líneas de batalla. Nunca duermen, nunca se quedan quietos. Están desangrando al gigante hasta la muerte, un corte a la vez. El ejército de Mehmed está hambriento, sediento, enfermo y agotado. Todavía no han visto la fuerza valaca principal. El sultán avanza, impulsado por la rabia y la convicción de que una vez que lleguen a Targoviste, aplastarán a este insolente principado. No se da cuenta de que Vlad lo está guiando. Está arreando al ejército otomano hacia una ubicación específica, una zona de exterminio donde el príncipe planea ejecutar la misión de operaciones especiales más audaz de la historia medieval. El juego del gato y el ratón ha terminado. El cazador está a punto de convertirse en la presa. El sol se pone el 17 de junio de 1462, sumergiendo las estribaciones de los Cárpatos en una oscuridad absoluta. El ejército otomano, exhausto y en alerta máxima, se instala en su campamento justo al sur de la capital. Es una ciudad de lonas que aloja a casi 100.000 hombres, caballos y camellos. Creen que están seguros en su número. Creen que el enemigo se esconde en las montañas. Están equivocados. El enemigo está atravesando la puerta principal. Vlad III no envía a un general a hacer este trabajo. Él mismo lo lidera. Selecciona a unos pocos miles de sus jinetes de élite. Descartan su armadura pesada en busca de velocidad. No llevan insignias baracos. En cambio, se ponen los turbantes y las túnicas tomadas de prisioneros otomanos muertos. Vlad cabalga al frente, indistinguible de un comandante turco. Habla su idioma con fluidez, la misma habilidad que le fue impuesta durante su cautiverio infantil, que ahora se convierte en su arma más letal. Se deslizan más allá de los centinelas exteriores como humo. Cuando son interrogados, Vlad ladra órdenes en turco perfecto, reprendiendo a los guardias por su laxitud. Los centinelas, aterrorizados de ofender a un oficial de alto rango, los dejan pasar. Cabalgan hasta el corazón mismo de la bestia, navegando por el laberinto de tiendas hasta estar al alcance de los aposentos personales del sultán. Entonces, el silencio se hace añicos. El ataque nocturno comienza con un grujido que suena como si la tierra se partiera en dos. Los hombres de Vlad encienden antorchas y hacen sonar trompetas desde todas las direcciones, creando la ilusión de un ejército 10 veces mayor. Cortan las cuerdas de las tiendas, haciendo que la lona caiga sobre los soldados dormidos, atrapándolos en sudarios sofocantes antes de apuñalarlos hasta la muerte. Vlad tiene un solo objetivo. Ignora el oro, los suministros y los generales. Conduce su caballo directamente hacia la tienda más grande y suntuosa del centro del campamento, el palacio de seda del sultán. Quiere cortar la cabeza a la serpiente. En el caos, entre el humo y el relincho de los caballos, su inteligencia le falla por apenas unos metros. Ataca las tiendas de los grandes visires, confundiéndolas con las de Mehmed. Masacra al alto mando, pero el sultán está justo fuera de su alcance, rodeado por un muro de jenízaros que forman un escudo humano alrededor de su amo. Al darse cuenta de que el objetivo se ha escapado y de que el factor sorpresa está desapareciendo, Vlad señala la retirada, pero deja un regalo de despedida.
Mientras sus hombres se desvanecen de regreso en la oscuridad, el campamento otomano permanece en un estado de pandemonium total. En la confusión, los soldados otomanos, aterrorizados e incapaces de distinguir amigo de enemigo a la luz parpadeante de las antorchas, vuelven sus espadas contra ellos mismos. Durante horas, hasta el amanecer, el enfrentamiento entre Vlad y Mehmed II continúa sin que Vlad siquiera esté presente. Los otomanos masacran sus propias filas, impulsados por la paranoia de que el emperador está en todas partes. Cuando sale el sol, miles de cuerpos turcos yacen por el suelo, muchos muertos a manos de sus propios camaradas. Vlad ha demostrado que incluso rodeado de 60.000 hombres, el sultán no está a salvo. Ha convertido la ventaja numérica otomana en una responsabilidad. Mehmed sobrevive, pero su confianza está destrozada. Ordena al ejército marchar hacia Targoviste, desesperado por acabar con esta pesadilla con un asedio decisivo. Espera encontrar una ciudad amurallada defendiendo a su príncipe. En cambio, llega a la capital para encontrar las puertas completamente abiertas, sin soldados, sin resistencia, solo el camino que conduce al bosque de los empalados. Vlad había aterrorizado al sultán, pero no había derrotado al imperio. Los otomanos, recuperándose del impacto del ataque nocturno, reagruparon sus fuerzas y continuaron avanzando. Tomaron la capital solo para encontrarla vacía. Vlad había retrocedido hacia las montañas, librando una guerra de guerrillas desesperada, esperando los refuerzos que le habían prometido. Cabalgó hacia el norte hasta la frontera con Transilvania para reunirse con su aliado, el rey Matías Corvino de Hungría. El Papa le había entregado a Matías una enorme fortuna en oro para liderar una cruzada contra los turcos. Vlad creía que el rey venía con un ejército para unir fuerzas y empujar a los otomanos de nuevo al otro lado del Danubio. Estaba equivocado. Matías Corvino no tenía ninguna intención de luchar. Ya había gastado el dinero de la cruzada en sus propias guerras personales y en lujos. Si atacaba a los otomanos ahora, sería aplastado. Pero tenía un problema. No podía simplemente decirle al Papa que había malversado los fondos. Necesitaba un chivo expiatorio. Necesitaba una razón para explicar por qué el campeón de la cristiandad estaba abandonando la lucha. Entonces, en lugar de un ejército, Vlad encontró cadenas. Matías arrestó a Vlad bajo cargos falsos de traición. Produjo cartas falsificadas, burdas imitaciones escritas en un estilo que Vlad nunca usaría, que afirmaban que el emperador estaba conspirando en secreto con el sultán para apoderarse de Hungría. Era una mentira, pero Matías necesitaba vendérsela al mundo. Para justificar el encarcelamiento de un hombre considerado por muchos como un héroe de la fe, el rey lanzó una campaña que haría mucho más daño que cualquier espada. Lanzó la primera campaña de difamación del mundo, sirviéndose de una tecnología revolucionaria y nueva: la imprenta. A partir de 1463, comenzaron a aparecer por todo el Sacro Imperio Romano Germánico panfletos alemanes. Eran los tabloides del siglo XV. Incluían grabados en madera espeluznantes y títulos sensacionalistas como «La historia aterradora y verdaderamente extraordinaria de un malvado tirano bebedor de sangre llamado Drácula».
Estos panfletos no se limitaban a informar las noticias, las exageraban, convirtiéndolas en ficción de terror. Afirmaban que Vlad mojaba su pan en la sangre de sus víctimas. Lo describían asando niños y obligando a sus madres a comérselos. Aunque Vlad era ciertamente brutal, estas historias estaban diseñadas para despojarlo de su humanidad, pintándolo como un lunático desquiciado en lugar de un estratega militar calculador. Fueron un éxito de ventas. Los comerciantes de Sajonia, a quienes Vlad había castigado por evasión fiscal años atrás, difundieron con entusiasmo estos relatos para destruir su reputación. Mientras Vlad se pudría en una torre en Visegrad durante 12 años, su hermano Radu el Hermoso tomó el trono de Valaquia. Radu era todo lo que Vlad no era: blando, complaciente y leal a los otomanos. No gobernaba con estacas, gobernaba con oro y promesas. Los boyardos, cansados del terror, acudieron a él en masa. Valaquia se convirtió en un estado vasallo tranquilo y obediente. La guerra imposible terminó no con un estruendo, sino con una puñalada política por la espalda. El guerrero fue encerrado y la leyenda del monstruo fue impresa, distribuida y vendida por unos pocos centavos, enterrando la verdad del hombre bajo siglos de tinta y superstición. La política es una rueda y eventualmente vuelve a girar. Para 1475, los otomanos volvían a amenazar a Hungría. El rey Matías Corvino se dio cuenta de que, aunque odiaba a Vlad, lo necesitaba. Necesitaba a un monstruo para luchar contra un monstruo. Así que después de 12 años pudriéndose en prisión, las cadenas fueron desencadenadas. A Vlad le sacudieron el polvo, le dieron un nuevo ejército y lo apuntaron hacia el sur, hacia su antiguo hogar. Retomó el trono valaco en noviembre de 1476. Pero el mundo había cambiado. Era mayor. Sus aliados estaban muertos y sus enemigos estaban por todas partes. Su tercer reinado duró apenas 2 meses. En diciembre de 1476, mientras marchaba hacia la batalla cerca de Bucarest, Vlad desapareció en la niebla de la guerra. Los relatos sobre la muerte de Vlad el Empalador son turbios. Algunos dicen que fue matado por una lanza otomana perdida. Otros afirman que sus propios soldados, cansados del interminable derramamiento de sangre, lo asesinaron. Pero la versión más trágica sugiere un caso de identidad equivocada, que en lo más espeso del combate, sus propios hombres no lo reconocieron y lo abatieron, creyendo que era un comandante turco. Pero mientras que su cuerpo fue probablemente enterrado en una tumba sin nombre en el monasterio de Comana, su cabeza tenía un último viaje que hacer. Sus asesinos se la cortaron. Para demostrarle al sultán que el hijo del diablo estaba verdaderamente muerto, la conservaron en un tarro de miel, un dulce fluido de embalsamamiento para un amargo enemigo, y lo enviaron a Constantinopla. Mehmed el Conquistador, el hombre que en su día había dado la vuelta a su caballo con terror ante el bosque de los empalados, finalmente tenía su trofeo. Expuso la cabeza de Vlad en una estaca alta sobre las puertas de la ciudad. El empalador había sido finalmente empalado. Eso debería haber sido el final. Un caudillo brutal muere. Su reino es absorbido y la historia sigue adelante. Pero Vlad se negó a permanecer muerto. 400 años después, en la polvorienta sala de lectura de una biblioteca londinense,
un director de teatro irlandés llamado Bram Stoker tropezó con un libro. Estaba buscando un nombre para su nueva novela gótica sobre los no muertos. Encontró una nota al pie sobre un príncipe valaco llamado Drácula, que significa hijo del dragón o hijo del diablo. Stoker casi no sabía nada sobre la historia real. No sabía nada de los clavos en los turbantes, la copa de oro, ni la guerra biológica. Simplemente le gustó el sonido del nombre. Lo combinó con los espeluznantes detalles de aquellos panfletos de propaganda alemanes. Y en 1897, la inspiración para el Drácula de Bram Stoker quedó completa. El estratega militar que luchó para salvar la Europa cristiana fue transformado en un aristócrata vampiro que temía los crucifijos. Hoy en día, si visitas Rumanía, encontrarás una extraña dualidad. En Occidente, Drácula es un disfraz de Halloween, una criatura de ficción. Pero en Rumanía, Vlad todavía es venerado por muchos como un héroe, un gobernante severo pero justo que se mantuvo firme cuando todos los demás se arrodillaron. Es el príncipe de hierro que quemó la corrupción de su país. El verdadero horror de Vlad el Empalador no es que bebiera sangre. No lo hizo. El horror está en la realidad de lo que sí hizo. Nos demostró que la línea entre un héroe y un monstruo es a menudo solo una cuestión de perspectiva. Probó que a veces, para derrotar a una pesadilla, tienes que convertirte en una. Y quizás por eso seguimos hablando de él 6 siglos después. Contamos historias de terror para asustarnos con la fantasía. Pero en el fondo, sabemos que las cosas más aterradoras en la oscuridad no son vampiros. Son hombres con poder absoluto y la voluntad de usarlo. Si quieres descubrir más historia oscura que los libros de texto omiten, haz clic en ese botón de suscripción ahora mismo. Gracias por ver este video y nos vemos en el próximo capítulo del pasado.